Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el canal en el que voy a aprovechar que ya estamos entrando en la lógica de verano, ha entrado julio de 2024 a todo meter y parece como que tenemos un tiempo para dedicarnos, para descansar, para quizá leer si nos apetece, para hacer una pequeña recomendación, una pequeña reseña de algunos de los libros, en mi caso de los 5 libros de cine más interesantes que he leído en lo que va de año. Hay ausencias, pido perdón por adelantado por algunas de ellas, por ejemplo el Strop Juliet de Zunzunegui todavía no he terminado, pero creo que por lo menos estas 5 pequeñas joyas que os traigo hoy pueden servir para, de alguna manera, activar y reactivar el debate sobre qué se está pensando a día de hoy en el campo de los estudios fílmicos y qué es, bueno, pues lo más granado o al menos de lo más interesante que uno ha podido encontrar en los últimos meses. Y vamos a empezar con un trabajo absolutamente totémico, Iceberg Borau, del crítico e historiador Carlos Heredero. Iceberg Borau, la voz oculta de un cineasta. Esto está editado por la colección Imprenta Dinámica, que ya saben que es esa colección absolutamente central en nuestro panorama cotidiano del análisis textual, del análisis fílmico, que llevan a la limón entre la ECAM de Madrid, Dama y la revista Caimán, Cuadernos de Cine. Bueno, el libro de Borau, vamos a empezar por aquí, de alguna manera confirma, y esto creo que es como lo que hay que poner en el frontispicio, confirma que la voz de Carlos Heredero es una de las grandes voces de la historiografía española contemporánea, pero también, como intentaré demostrar, la de un extraordinario literato. Es decir, lo primero que más me ha gustado de la experiencia, digamos, del libro es atravesar, que además es un libro extenso, son 600 páginas largas, atravesar esta no biografía, porque no es una biografía, con la sensación de que estaba asistiendo en realidad no tanto a un libro sobre cine y desde luego no a un libro sobre Borau, sino a un libro sobre el siglo XX. O sea, para mí es un fresco sobre todo lo que ha ocurrido en el siglo XX y cómo se ha relacionado poniendo la punta del compás en la trayectoria de Borau. Pero, además de esto, claro, quiero poner en valor una idea interesante, y es que no es un libro al uso ni sobre cine español, ni siquiera sobre la figura de Borau, porque uno esperaría encontrarse más o menos ordenados cronológicamente 9 capítulos sobre cada una de las 9 películas oficiales que él filmó, aunque solo reconociera 7 como suyas propias, y algún pequeño anexo o apéndice hablando de pues alguna anécdota histórica, proyectos o datos contextuales. Esto le da una vuelta como un calcetín, ¿no? Y de pronto nos quedamos ante una idea absolutamente descomunal. De esas 7 películas, digamos, reconocidas por Borau, firmadas por Borau, Carlos Heredero trabaja 98 casos de proyectos que no llegaron a salir a la luz, lo cual es una foto del estado del cine español y de lo que implica hacer películas en España, tan desolador como realista, ¿no? Yo mientras lo leía me acordaba mucho de la broma de Carlo Padial en Media Offline, cuando decía que a día de hoy ser director en España es hacer dosieres y esperar, y que habría que dedicar nuestro tiempo, el tiempo de los creadores, mejor dicho, a ver qué dosieres han hecho, hacer retrospectivas de dosieres en filmotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en realidad un poco esto es lo que ha hecho Carlos Heredero, pero con toda la seriedad del mundo, decir, vale, vamos a escarbar y a extraer de esa especie como de magma de Borau no sus grandes éxitos, sino sus temblores, sus dudas, sus inseguridades, sus fracasos, y eso te da como una especie de panorama absolutamente gigantesco donde dialogan a la vez la interioridad del creador con el medio audiovisual en el que se mueve, con todo el panorama, repito, cultural y político del siglo XX, porque es que está todo, o sea, está Dalí, está Graham Greene, está Imperio Argentina, está el franquismo, está Hollywood, el nuevo Hollywood, o sea, hay como la sensación de estar atravesando capas y capas y capas de nombres, de vivencias, y quedarse un poco asombrado de que todo eso quepa en una sola vida. Pero es que además está la historia de la literatura, de muchas maneras, no solo
porque el libro tenga 2 capítulos, a mi juicio, muy valiosos al final sobre los proyectos frustrados de Borau en el campo de la literatura, tanto como editor como creador, él como literato, sino también porque constantemente reaparece, ¿no? Por ejemplo, hay un momento muy bonito en el cual se habla de un hipotético proyecto de adaptación de Divinas Palabras por Borau, que hubiera sido espectacular, ¿eh? Y Carlos incorpora como una especie de reflexión o de cita de Borau explícita diciendo es que Valle Inclán es muy difícil, Valle Inclán es una cosa muy seria. Qué bonito, ¿no? O sea, ese detalle cómo permite trazar con una precisión milimétrica lo que hay del hombre en el cine, la posición de humildad ante el texto, pero luego también con respecto a la literatura y con respecto casi al ecosistema cultural en el que surgió. Entonces, al final, ya digo, es un libro que para mí demuestra claramente que la alta literatura, la buena literatura y la historiografía cinematográfica no están reñidas necesariamente. Eso es algo que ya habíamos, pues eso, intuido en trabajos anteriores de Carlos. Sobre todo a mí me gusta mucho el monográfico de Wong Kar-wai que tiene en Cátedra, que es la última versión de su trabajo sobre Wong Kar-wai, que yo sepa, pero él decía que el libro sobre Borau era su gran obra. Yo le tengo mucho cariño de Wong Kar-wai, pero reconozco que como pieza de historiografía fílmica española y de literatura es un libro que es absolutamente impecable. Y de un director pasamos a una directora, en este caso a Sue Friedrich, con un libro absolutamente precioso de entrevistas editado por Caniche Editorial junto con el Festival Punto de Vista. Este fue hace nada, en 2024, y que lleva por título Sue Friedrich, Conversaciones con Scott McDonald, traducción de Alberto Sesmero y de Nuria Molines. Bueno, este libro, vamos a empezar por el principio, ¿no? Si antes comentaba y loaba la labor de Imprenta Dinámica, de ECAM, Dama y Caimán, el servicio de publicaciones del Festival Punto de Vista es una referencia absoluta en nuestro país. O sea, es para los que nos dedicamos a estudiar las imágenes, yo creo que el valor de aprendizaje que hemos heredado de todo su catálogo es demencial. Desde los tiempos de los libros de metraje encontrado, de cine ensayo, ¿no? Cuando nadie estaba hablando de esto y de pronto, o casi nadie estaba hablando de esto y de pronto se levantaban monografías. Entonces lo digo porque ese proceso de aprendizaje sigue libro tras libro. Es una colección que cada año llega más lejos y que, bueno, pues tenemos que agradecer, mantener y celebrar. En el caso del libro de Sue Friedrich, lo primero que me gustaría señalar es que es un libro que es extraordinariamente coherente con la propia obra de la cineasta. Es decir, yo no sé si ustedes han visto algo de Sue Friedrich. Si no lo han visto, les recomiendo que dejen todo lo que tengan entre manos y acudan a su filmografía, porque la van a disfrutar, porque no es una directora ni pedante, ni una directora hermética, ni una directora que les exija nada que no sea entrar con su humanidad, con su historia personal en sus películas. Es una directora que trabaja una suerte de documental íntimo, también de diario filmado, de reflexión absolutamente subjetiva, casi artesanal en el mejor sentido de la palabra, sobre temas que nos tocan a todos de lleno, el duelo, la enfermedad, la familia, la relación con su madre, su padre, pero ya digo, desde una perspectiva nada relamida, nada forzada, sino con una cercanía, con un cariño hacia su cine, hacia los materiales, la escritura. O sea, es un portento de directora, es una directora maravillosa. Y es magnífico porque cuando uno lee el libro de entrevistas, lo que se encuentra es precisamente eso, es decir, es una mujer viva que reflexiona sobre sus aciertos y sus errores, y sobre todo que nos ayuda a entender mucho mejor no la complejidad de su filmografía, pero sí la belleza de su proceso. O sea, es como si de alguna manera el libro nos invitara a entrar en su taller, en su taller de artesana cinematográfica, para ver cómo maneja los materiales, la técnica, el montaje, para escuchar su voz como creadora,
no solamente con anécdotas, o sea, no es un anecdotario, no es un libro, digamos, de pasar el rato, es un libro de aprender con ella, de reflexionar sobre el tipo de cine que hace, cómo se relaciona en el ecosistema del cine independiente con otros cines en paralelo, la complejidad de exhibir, distribuir, pelear un cine tan personal, tan pequeño, pero tan fuerte y tan riguroso como el suyo, ¿no? Entonces, a partir como de dos conversaciones, el libro está como dividido en dos grandes conversaciones, dos grandes bloques, precisamente la autora lo que hace es, junto con Scott McDonald, en una conversación que, por cierto, esto es muy interesante, no es nada geográfica, no es nada de venderse, no es Santa Sue Friedrich, sino que ella se asoma también a algunos momentos de su obra que quizá no fueron todos los finos que ella hubiera querido, o le llevaron a límites personales, vitales, de tomar decisiones éticas con sus películas, pues de complejidad, ¿no? Entonces es súper bonito el seguir este recorrido de su obra, que ya digo, merece muchísimo la pena, infinitamente, pero también el escuchar su voz para entender la complejidad y la belleza de sus procesos de trabajo. Entonces, al final, lo que uno tiene en las escasas 200 páginas, no sé cuánto será, sí, 127, y luego un pequeño anexo muy bonito con algunas capturas y tal. Lo que uno llega al final de este libro es como con la sensación de haber asistido como un participante más en esa conversación, que ya digo, son muy fluidas, muy rápidas, muy agradables de leer, pero sobre todo ayudan mucho a seguir aprendiendo de cine. O sea, es un libro para aprender sobre cine, en este caso pegados a una autora. Y de una autora nos vamos a una escritora. En este caso vamos a discutir, dialogar y enfrentarnos un poco, aunque en breve espero poder escribir una reseña más centrada sobre el libro, porque sin duda lo merece, con un título, este sí que acaba de salir hace nada, unos meses, que se llama Mujeres Furiosas, el monstruo femenino en el audiovisual de terror, de Itxaso del Castillo Aira, profesora de la Universidad del País Vasco, y el libro editado por El Servicio Editorial, una maravillosa colección, la serie de comunicación, donde hay algunos de los títulos más relevantes de la historia del pensamiento cinematográfico español, ¿no? Es la famosa, la editorial donde está la materialidad de la forma fílmica de Manuel Zumalde, pues ya está todo dicho. Entonces, el libro de Itxaso es un libro que a mí me ha gustado leer, precisamente porque en muchos casos me sitúo exactamente en las antípodas de su pensamiento. Estoy absolutamente convencido de la validez de su metodología, cual ya genera una contradicción importante, pero a su vez me ha permitido, digamos, entender mejor las discusiones del campo. Voy despacio. En un momento donde es evidente que las decisiones y los debates sobre terror femenino, terror, directoras, cine fantástico, ya hay como 3-4 libros ahora mismo encima de la mesa sobre esta cuestión, y están bastante bien, es decir, es un tema que se está tratando muy bien desde la subjetividad absoluta de Reina del Grito de Desirée Deffez hasta pues esto que es una tesis doctoral pata negra, ¿no? Editada, pero es una tesis doctoral pata negra, y no molesta que sea una tesis doctoral, y ahora explicaré esta cuestión, ¿no? Pero es verdad que hay generalmente el planteamiento viene, y también por tradición es normal, dentro de la lógica de los estudios culturales, de unos ciertos estudios culturales. Entonces, ¿qué es lo interesante, a mi juicio, del libro de Itxaso del Castillo? Que la autora se posiciona con mucha honestidad y con mucha claridad en la esfera de los estudios culturales desde el minuto 1, pero incorpora muy bien lo que son los análisis textuales. Es decir, igual que yo puedo sentir algún tipo de roce amistoso con planteamientos estrictamente postestructuralistas de su obra, considero que el libro tiene dos valores fundamentales. El primero, tiene un marco teórico espectacular, o sea, el capítulo es que debería ser de lectura obligada para la gente que le interesa trabajar esta cuestión, porque es muy claro. El capítulo, el 1 está bien, pero el capítulo 2, que es Terror, Mujer y Monstruas, la centralidad del cuerpo, es una suerte como de marco teórico donde levanta
levanta un acta, ¿no?, de los grandes debates del campo, sobre todo desde la lógica, digo, del postestructuralismo, ¿no? Pues Clover, todo el tema de lo monstruoso femenino, todas estas autoras, incluso, bueno, llega a hablar de Mulvey, ¿no? Arranca como de Mulvey, hace como una especie de recorrido a partir de las evoluciones, pues eso, del slasher, las relaciones entre feminismo, sociología, teoría de la recepción, cine de terror, que dices, esto está muy bien sintetizado, o sea, se nota que el autor ha hecho ahí un esfuerzo de claridad absoluta, y esto también lo quiero decir porque es muy meritorio, y además poniendo luces y sombras dentro de las teorías, es decir, no acepta críticamente pues, la obra de Clover, o no acepta, sino que intenta siempre buscar como un elemento de debate, y eso para mí tiene mucho valor porque aunque yo no comparto muchas de las opiniones que formulan estas autoras sobre el fantástico, sí que creo que hay que hablar con ellas y hay que discutir con algunas de sus conclusiones, y la autora da muy buenas cartas como para seguir un camino crítico, ¿no? Y poder, cada una con sus herramientas, a partir de ahí discutir con los libros. Entonces eso está chapó. Y luego, lo que sería la estructura, digamos, general del libro, tiene como una especie de tres grandes partes, ¿no? Donde está, por un lado, el tema de la no humanidad, el tema de las vampiras, zombies, tal, y por otro lado el tema de la bruja y la madre, ¿no? Y lo monstruoso de la bruja y la madre. El libro creo que es muy interesante en lo que toca al análisis de cine contemporáneo, o sea, por ejemplo, está muy bien la aproximación a la obra de Ducournau, sobre todo la parte de crudo, ¿no? El análisis de crudo, por ejemplo, es muy interesante como lo plantea. Sí que creo que hay un esfuerzo que lamentablemente por espacio no se llega a desarrollar demasiado, que es el trampolín entre el cine clásico o cierta herencia tanto de la literatura como del clasicismo y la lógica contemporánea posmoderna, ¿no? Donde se enclavan todas estas películas, pero al final uno tiene la sensación de que ha asistido a un acto de tomarle el pulso al momento en el cual se están realizando estas películas, y sobre todo, repito y lo subrayo, desde la perspectiva de un análisis textual que es muy riguroso. Entonces, claro, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con Ducournau, ¿no? Titán, todo esto, en el momento en el que el año pasado salió un libro tan monumental como la dupla, ¿no?, de Annette y Titán, que firmaron Shaila García y Van Voort, ¿no?, que es un análisis absolutamente exhaustivo de las dos películas, se puede de alguna manera redondear, discutir, debatir con planteamientos de los estudios culturales puros y duros como los que plantea Itxaso. Entonces, me gusta mucho el libro porque creo que lo que se aprecia es un movimiento del pensamiento, y además un movimiento que apunta hacia el futuro, o sea, es una tesis que yo creo que va a tener recorrido, porque espero que la autora siga pensando estos campos con otras herramientas o con las mismas, pero que siga ampliando su territorio, porque indudablemente hay un olfato ahí en este libro. Y ahora voy a entrar en un territorio un poquito más complejo. Este es el único libro anglosajón que me permito el lujo de recomendar, sobre todo porque ya saben que mi posición es que hay que fomentar en lo posible el campo en Hispanoamérica, en la relación entre la teoría fílmica española y latinoamericana, que luego hablaré también de esto. Pero este libro yo creo que sí que merece la pena ponerlo en el radar, ¿no? Sobre todo porque no cae en los vicios de los análisis fílmicos anglosajones. Ahora explicaré esto. Se llama The Lure of the Image, Epistemic Fantasies of the Moving Camera, y está escrito por Daniel Morgan para la editorial, a ver un segundito, esto aquí lo he editado, University of California Press, ¿no? Vale, este libro está muy bien por una razón muy sencilla, porque es un libro de los que nosotros de momento no estamos haciendo y deberíamos hacer, que está basado en rasgos concretos de la forma fílmica. Es un libro sobre el movimiento de cámara, punto. Y sobre lo que implica mover la cámara, y sobre cómo ha evolucionado el movimiento de cámara, y sobre cómo podemos aprender a leer en las películas las diferentes teorías que nos llevan a entender las decisiones en los que la cámara se mueve. O sea, fíjense como un planteamiento aparentemente muy sencillo, por qué se mueve la cámara, da para todo un libro, pero además para un libro que es
complejo y que lo hace muy bien, ¿no? Porque es verdad que el autor intenta plantear una teoría, suya, autónoma, sobre el movimiento de cámara, que no le sale, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, lo que él llama la fantasía epistémica es algo que estaba ya perfectamente escrito, aunque él haga malabares para negarlo, tanto en lo que serían las teorías subjetivas de la cámara, las teorías de la identificación con la cámara, pues a lo Christian Metz o a lo Audiard, ¿no? Como en las teorías más puramente cognitivas, a lo Borwell o a lo Noel Carroll o tal, ¿no? O sea, al final no descubre nada nuevo, pero, y esto está muy bien, sintetiza muy bien el campo. Es decir, él tiene, sobre todo al principio del libro, tiene 2 capítulos, Talking About the Moving Camera y The Lure of the Image y Where Are We. Son 3 capítulos, lo que es la primera parte del libro, que son espectaculares, que para alguien que le interese la forma fílmica yo creo que debería echarles un ojo, sobre todo porque dan como un mapa muy bonito, muy exhaustivo de quién ha hablado de mover la cámara, qué es lo que ha dicho y cómo está el debate ahora mismo, es decir, qué retos nos encontramos a la hora de pensar los movimientos de cámara en el cine digital, en la animación, el tema de los planos secuencia, es decir, hay mucha chicha. Y luego además yo creo que da como maneja muy bien los ejemplos, o sea, ejemplifica muy bien, hace por anclar los argumentos dentro de las películas, está muy bien. Y luego tiene una segunda parte, a mi juicio algo menos interesante, pero que se lee con gusto, que son como estudios de caso, ¿no? Entonces habla de Fritz Lang, habla de Masophuls, habla de un director indio que yo particularmente desconocía absolutamente, que se llama Guru Dutt, pero que seguro que es súper relevante, pero que yo no reconozco que no. Habla en algún momento, creo recordar, también de Kubrick, de Terrence Malick. Entonces, bueno, pues los estudios de caso están bien, son válidos, son interesantes, pero realmente lo interesante del libro, la chicha teórica, está en el principio, ¿no? O sea, es como si alguien quisiera empezar a preguntarse qué implica mover la cámara. Este libro, estos primeros 3 capítulos son de una precisión absolutamente descomunal. Bueno, lo primero, llegué a caligrafía de la imagen casi por azar, por esta dificultad que tenemos los lectores de España de leer textos teóricos latinoamericanos, que es, lo he dicho muchas veces en el canal, es un desastre, y por eso, como me consta que tengo muchos amigos y amigas que me ven desde el otro lado del charco, por favor, mandadme recomendaciones cada vez que salgan libros que merezcan la pena, que los podamos traer a España, pedirlos, como sea, generar un encuentro entre editoriales, porque es que hay que trabajar. Y la prueba viviente es este libro, o sea, este libro. David Ubiña es un autor que es bonaerense, vamos a empezar por ahí, es una de las grandes voces del análisis fílmico y de la teoría cinematográfica y del pensamiento cinematográfico a nivel mundial. O sea, es un señor que no tiene absolutamente nada que envidiar a Didi Uberman, a David Borwell o a cualquier otro de los figurones que componen digamos, las citas obligadas. Pero, ¿qué pasa? Que es argentino, como podía haber sido español, como podía haber sido chileno o uruguayo, y por lo tanto ya queda fuera del radar. Pues vamos a ponerle dentro del radar, porque Caligrafía de la imagen es, háganme caso, es un libro monumental. O sea, es uno de esos libros que cualquier persona interesada mínimamente en entender la historia y la evolución del cine en la segunda mitad del siglo XX tiene que leer, porque se va a encontrar con una síntesis tan maravillosa, tan completa, tan bien hilada de lo que fue la evolución de la teoría de los autores. Además es que está tan bien que vengan de Latinoamérica a meterle guantazos y a sacar la mierda, con perdón, debajo de la alfombra de todas las leyendas de los Cayers, de Positive, de Screen, o sea, es magnífico, o sea, es magnífico que esa distancia que tiene el autor le permita poner los puntos sobre las íes y trazar con una precisión absolutamente increíble todo lo que sería la evolución del término teoría de los autores desde el principio, o sea, desde los balbuceos pre-Cayers du Cinema, prácticamente
hasta no nuestros días, pero hasta digamos la entrada de los cambios de paradigma, ¿no? Sobre todo los cambios de paradigma post estudios culturales, aunque también está Mulvey por aquí en algún momento. O sea, claro, evidentemente Screen, las broncas en el sector anglo-británico en este caso, ¿no? Entre Movie, Screen y todo esto. O sea, el libro es divertidísimo. Es denso, es exigente, porque está muy bien documentado, porque es muy preciso, porque es muy riguroso, porque además está escrito queriendo contar bien todo. Es decir, qué bien explicado está, cosas que flotaban en el aire, ¿no? Pues el McMahon, las broncas que hubo entre Godard y las distintas etapas de Cahiers, las idas y venidas de Godard en la etapa maoísta con respecto a la crítica a la escritura. O sea, el libro es que es una joya, es una absoluta joya, sobre todo porque, primero, parte de varios ejes, no se queda en Francia, cosa que yo le agradezco muchísimo, sino que hace una especie de conexión entre Francia con Cahiers, Positif, Telquel, toda esta historia, Inglaterra, con Screen, con Movie, tal, con el tema de todo lo que sería el free cinema, los textos críticos de Lindsay Anderson, que son magníficos y yo tenía olvidados, y de pronto, gracias a este libro, los volví a leer y dije, pero madre mía, o sea, es que está toda mi profesión, está en los textos de Lindsay Anderson, o sea, tal cual. Pero luego también está Estados Unidos, y qué bien cuenta las broncas entre Pauline Kael, Susan Sontag, toda esta generación de críticas, las teorías de evolución de la cultura, lo Middlebrough, McDonald, o sea, es espectacular. Y luego además, en un momento dado, cosa que yo le agradezco mucho, nos habla de Latinoamérica, y entonces nos da unas herramientas críticas buenísimas para entender cómo ha evolucionado en Cuba, en México, en Argentina. La propia teoría del autor nos da pistas de películas que no hemos visto, de textos que no hemos leído. O sea, el libro es una especie de deslumbramiento, ¿no? De hecho, durante un tiempo estuve tentado de hacer un vídeo monográfico solamente para explicar, para referirme a este libro, pero es una obra de consulta absolutamente rigurosa y, repito, está muy bien escrito. O sea, David Ubiña es un tío que piensa muy bien. Yo había leído ya algún libro suyo, no me pilla de nuevas porque había leído alguno de sus tratados sobre la violencia, que estaban muy bien, pero yo de verdad creo que este libro es otro nivel. O sea, esto es una investigación con un gran recorrido, además muy bien medida, pasando de un lado a otro del planeta, explicando con mucha precisión cómo en el cambio local, o sea, cómo de una idea local el autor o la política de los autores, en el momento en el que llega a otro contexto, tiene que ser canibalizado, pensado, estrujado. O sea, por ejemplo, un caso concreto que a mí me ha fascinado. Robin Hood, para el común de los mortales, es decir, para los que nos hemos formado en la tradición, digamos, habitual, Robin Hood era un autor prácticamente pues estructuralista, o sea, era el autor de Hollywood, From Reagan to Vietnam, o sea, al revés, From Vietnam to Reagan, que es uno de los grandes libros de la teoría postestructuralista de cine. Como mucho habíamos leído alguno de sus monográficos anteriores, el de Berman, que estaba editado en Fundamentos, que esto fue antes de que él saliera del armario y empezara a hacer teoría queer y no sé qué, y de pronto aquí nos encontramos con un Robin Hood absolutamente anterior a todo esto, para mí prácticamente desconocido, interesado en las teorías de la cultura, con un planteamiento del cine absolutamente diferente del que luego va a defender en los textos postestructuralistas, en los textos sobre cine de terror y tal. O sea, es una pasada, de verdad. Es una puerta de entrada para darse cuenta de todo lo que a uno le falta por leer, ¿no? Ahora, precisamente, una de las cosas que tengo encima de la mesa es una antología de Pauline Kael, porque la he leído, pero no la he leído con la precisión. O sea, he leído pues el libro de Ciudadano Kane, o textos, críticas sueltas, el Circles and Squares, tal, las clásicas, pero de pronto dices, no, es que a esta tía,
con esta hoja de ruta, con estas coordenadas que me ha dado el libro y con este contexto de David Ubiña, ahora estoy mucho más preparado para poder ejercer un juicio crítico más o menos riguroso sobre Cahill, sobre Sontag, sobre McDonald's, sobre los propios Cayers, en todas sus etapas, ¿no? Desde la etapa romeriana hasta la maoísta, hasta, bueno, en fin, es, de verdad, el libro es un caramelo, es una gozada. Entonces, mi consejo es que si les interesa mínimamente la pregunta por el autor, el qué es un autor, no se lo pierdan porque van a aprender muchísimo. Ya digo, es un libro extenso, son prácticamente 600 páginas, 594, pero merece la pena y les va a acompañar muchísimo porque está muy bien escrito ese tránsito de un viaje a otro del mundo, de un tiempo a otro, de una escritura a otra. Así que yo creo que aquí están mis recomendaciones para el verano. Sí que ya pido perdón por las ausencias porque hay muchos libros que no se me han quedado fuera o que tengo pendientes de leer, pero si tienen sus recomendaciones sobre lo que ha salido en los últimos meses del año, como siempre pueden dejarlas aquí en comentarios y estaré más que encantado de poder hincarles el diente. Muchas gracias y nos vemos pronto.